En el centro de la historia del amor de Dios por la humanidad, encontramos la cruz. Vemos al Señor Jesús ir voluntariamente a la cruz para salvarnos. Vemos a un inocente morir como un criminal. Vemos a aquel que nunca había cometido pecado tomar sobre sí nuestros pecados. Sin embargo, hoy hay algunas personas que todavía preguntan ¿por qué Jesús tuvo que morir en la cruz? ¿Por qué tuvo que ser crucificado? Hoy vamos a responder a estas preguntas y vas a entender el por qué el Señor Jesús tuvo que morir para salvarnos. Será un vídeo muy importante, muy edificante, que no puedes perder. Ya empezamos. Olá e que Deus te bendiga com todo su poder. É sempre uma enorme alegria tenerte aqui conosco e compartilhar contigo a palavra de Deus. Temos a certeza que este mensaje será de bendição para tu vida. Por isso, se queres apoiar-nos, déjanos tu like para que este mensaje pueda llegar a outras pessoas que necessitam entender melhor o mensaje de la cruz. E se aún não lo has hecho, me gustaría sugerirte a que te suscribas, que actives la campana para não perder los próximos mensajes que vamos a subir. Para entender la razón por la cual el Señor Jesús tuvo que morir por nosotros en la cruz, debemos rebobinar la historia hasta el principio de todo. Desde que Adán y Eva desobedecieron a Dios en el jardín del Edén, la humanidad fue corrompida por el pecado. Esta palavra pecado viene de uma palavra griega que se llama amartia, e amartia significa errar el blanco. El ser humano ha sido creado para acertar um blanco, e este blanco es la voluntad de Deus. Hemos sido creados para estar em comunhão com Deus, hacer su voluntad, deleitar-nos en la presencia de Deus. Quando o ser humano obedece a Deus, ele está acertando su blanco, como el arquero que lança uma flecha e esta flecha chega a su blanco. Quando uma pessoa peca, esta pessoa está errando su blanco, está haciendo lo que es malo a los ojos de Deus, não está haciendo lo que es recto. E todo pecado tem uma consequência. Vemos isto em Romanos capítulo 6, versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Deus es vida eterna en Cristo Jesús, Senhor nuestro. Quando Adão e Eva desobedeceram a Deus, el pecado entrou en la humanidad y con él la muerte. Muerte significa separación. Y hay tres tipos de muerte. La muerte física, que es lo que llamamos de la separación del cuerpo del alma. La muerte espiritual, que es la separación de Dios en esta vida, o sea, la separación espiritual del Señor cuando una persona vive alejada de Dios, y tenemos la muerte eterna, que es la separación eterna de Dios. Romanos capítulo 5, versículo 12 dice: Portanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre, y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. Esta es la mala noticia, que a causa del pecado la humanidad está corrompida. El ser humano es corrompido por el pecado y la paga del pecado es la muerte. Sin embargo, tenemos buenas noticias. Y la buena noticia está en el versículo 19, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también, por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Por la desobediencia de un hombre, el pecado entró en la humanidad. A causa de la desobediencia de Adán, el pecado ha corrompido la humanidad y ha causado muerte, ha causado condenación y perdición. Sin embargo, por la obediencia de un hombre, el Señor Jesús, la salvación entró en la humanidad. Es decir que Dios amó al mundo de tal manera que le envió a su único Hijo para salvarnos.
a pesar de saber de nuestros defectos, a pesar de saber de nuestros fallos, Dios nos amó tanto que envió a su Hijo con esta misión. Por eso que el Señor Jesús tuvo que morir en la cruz, porque al morir en la cruz, Él pagó la deuda que nosotros deberíamos pagar. Es como si una persona hoy llamara a la puerta de tu casa y te preguntara de la nada, ¿cuánto debes al banco? Y tú le dices cuánto debes al banco y Él te pasa un cheque del valor que debes al banco y te dice, aquí está, toma este cheque y paga tu deuda. Foi esto lo que o Senhor Jesus hizo. A causa del pecado, estávamos destinados a la muerte, não apenas a la muerte física, pero também a la muerte espiritual e principalmente a la muerte eterna. Sin embargo, Jesús vino a este mundo, vivió una vida sin pecado. Ele obedeceu a Deus em todo e Ele foi a la cruz de forma voluntária por amor a nosotros. Ele sofreu para que nosotros não tuviéramos que sofrer eternamente. Ele levou sobre si nuestras enfermedades. Ele cargou com nuestros dolores. El castigo por nuestra paz estuvo sobre Ele e por suas heridas hemos sido sanados. El Senhor Jesús murió por amor a ti e por amor a mim. Es este el mensaje del Evangelio. Estas son las buenas nuevas. Las buenas nuevas, las buenas noticias es que hoy podemos mirar a la cruz como un símbolo de la grandeza del amor de Dios por nosotros. Dios nos amó tanto que Él envió a su Hijo para salvarnos. Hoy, si aceptas al Señor Jesús como tu Señor y Salvador, si entregas tu vida ao Senhor Jesus, tu deuda será pagada, tus pecados serão perdonados, Deus te dará uma vida nueva. El mensaje de la cruz es un mensaje de la grandeza del amor de Dios. El Señor Jesús murió en la cruz para perdonar nuestros pecados y resucitó, venció la muerte, está vivo, es poderoso, quiere cambiar toda tu vida. Hoy puedes ser sanada. Hoy puedes tener una vida nueva. Hoy puedes tener tu deuda pagada, tus pecados perdonados. Si quieres vivir una vida diferente, si quieres vivir una vida nueva, tú tienes que volverte al Todopoderoso, porque lo que Él hizo en la cruz, Él hizo por amor a ti y por amor a mí. Yo espero que este mensaje haya sido de bendición en tu vida. ¿Te ha gustado? Entonces déjanos tu like y también un comentario sobre aquello que hemos hablado hoy. Si aún no lo has hecho, me gustaría que te suscribieras, que actives la campana para no perder los próximos mensajes que vamos a subir. Que Dios te bendiga y nos vemos en un próximo vídeo.